Nós está coordinar e já dirigiu um programa de prevenção riba enfermidade crônica para Aruba. Año aqui precisa na luna de setembro, o projeto a completar 2 anos de desenvolvimento contínuo riba nos país. Nós temos uma quantidade de população importante a atender. Nós por vista já nos ha surpassado 10% de população adulta de Aruba. Nós temos a la vez uma ideia bem clara de como o desenvolvimento de maleza crônico ha vindo tomando lugar na Aruba, o processo, o controle e prevenção de fatores de risco para enfermidade crônica no nosso país. El BED de Salud está un proyecto, en primer lugar, innovador. Está innovador para sobre el approach riba el problema de enfermedad crónica. Tiene un método, un enfoque diferente. No está acercar a la comunidad y el paciente en cada espacio de nuestra isla. Y no está atender el control de factores de riesgo presentes de mayoría de maleza crónica, tanto cardiovascular como diabetes y enfermedad vascular periférico, stroke, etc. Año pasado, Ibiza recibió una visita de Pan American Health Organization a conocer de cerca el desarrollo del proyecto, a calificarse como un proyecto sumamente innovador, importante, incluso un modelo que Pan American Health Organization por apensa de establecer y divulgar a otro país en región. Vamos a ser seguros, está un estímulo importante y a motivar el desarrollo que viene del luna posterior. Nos enfoque es un enfoque basado arriba, así llamado enfoque de riesgo para maleza crónico, que no está detectar riesgo y no está haciendo monitor de cada paciente riba de el cambio necesario para mejorar factores que está determinado de maleza crónica. BED de Salud está manera a ser llamada luna atrás, con razón, un success story, una historia exitosa, un acercamiento innovador, un proyecto pionero arriba en las islas y sin duda un logro sumamente importante del gobierno y gabinete Mike Eyman.